En la otra parte aparecen los brincos incondicionales. Los brincos incondicionales se conocen como JMP, que es el derivado de jump, y luego una etiqueta. Lo que hace es brincar a cualquier etiqueta asignada. De ese lugar que está, brinca hacia la etiqueta que se le asigne. Luego tenemos formato de etiquetas. Tenemos el nombre de la etiqueta y las instrucciones que se van a ejecutar. Así es la forma como trabaja. En cierto momento dentro de nuestro curso hablamos de etiquetas. Entonces acá están las etiquetas de las cuales en cierto momento yo les hablé. Tenemos la etiqueta, 2 puntos y todas las instrucciones. El código que se ejecuta es el que aparece con ese nombre y es invocado por JMP en la etiqueta y luego ejecutas todas esas instrucciones. Bueno, luego tenemos los registros, ya hablamos de ellos, pero acá hay un concepto. Los registros del proceso se emplean para controlar instrucciones en ejecución, manejar direccionamiento de memoria y proporcionar capacidad aritmética. Eso es lo que hacen los registros, pero realmente estos tienen un gran trabajo dentro del código ensamblador. Los registros o los 3 segmentos principales de estos registros que se utilizan son el segmento de código, el segmento de datos y el segmento de pila. El segmento de código se conoce como CS, contiene instrucciones de máquina que son ejecutadas. Comúnmente la primera instrucción ejecutable está en el inicio del segmento. El sistema operativo enlaza a esa localidad para iniciar la ejecución del programa. Este tiene la parte importante de que lo que hace es iniciar mi programa, ejecutar la primera línea de código del programa e iniciarlo para poderlo enlazar con el sistema operativo correspondiente. Luego tenemos el segmento de datos. Este se conoce como DS. Contiene datos constantes y áreas de trabajo definidos por el programa. El registro del DS direcciona al segmento de datos, es decir que acá ya estamos trabajando con el código que crea el programador. Él dice hacia dónde van a ir los datos y se guardan en los segmentos DS. Estos segmentos DS son los que direccionan hacia dónde el programador quiere que se envíen los datos. Y luego tenemos el segmento de pila. Este lo conocemos como SS. La pila contiene los datos y direcciones que se necesitan guardar temporalmente o para el uso de sus llamadas subrutinas. Cuando trabajamos con código ensamblador regularmente estamos trabajando con temporales. Recordamos que en la parte de optimización de código también utilizamos algunas variables temporales para guardar cierta información y de esa manera pues poder hacer un poco menos pesado el código. En el momento que se traduce hacia este código o lenguaje máquina también se utiliza mucho las temporales o la información guardada temporalmente, porque cuando estamos trasladando la información de una dirección a otra temporalmente se guarda en ciertos registros, etcétera, que se están utilizando en esta parte. Y es la pila la que guarda toda esa información hacia dónde está dirigida y qué es lo que contiene cada segmento de código. El registro del segmento de pila direcciona al segmento de la pila. Entonces tenemos que SS se conoce como segmento de pila. Luego tenemos los registros de segmento. Los registros de segmento son los que tenemos acá. Este lo que hace es codifica la dirección de inicio de cada segmento y su dirección en un registro de segmento supone 4 bits 0 a su derecha. Acá lo que hace es empezar a ver en qué posición de memoria va a guardar la información y para ello tenemos estos registros que se conocen como los que ya vimos: CS, DS, SS, tenemos el ES, FS y GS. Luego tenemos los apuntadores. Los registros apuntadores están asociados con el registro SS, que es el de pila, y permiten al procesador accesar datos en el segmento de pila. Los registros apuntadores son 2 y tenemos el SP y el BP. Estos solo me dirigen hacia la pila en donde está almacenada la información y cuál es el registro que sigue del cual se está utilizando.
Tenemos los registros de propósito general. Estos son los registros como los caballitos de batalla de todo este código. Acá lo tenemos, ¿verdad? Son los caballos de batalla o las herramientas del sistema. Son los únicos en el sentido de que se puede direccionarlos como una palabra o como una parte de un byte. Estos me sirven a mí para estar trasladando los datos de un lugar de memoria a otro. Yo lo puedo utilizar con diferentes propósitos en todo el programa. Yo puedo utilizar estos. Es muy importante que recordemos el uso de cada uno porque estos son muy utilizados en todo el programa. Registro AX es el acumulador principal usado para operaciones de entrada y salida y la mayor parte de la aritmética. Este me acumula la información, ya sea información que entra o información que sale. Tenemos el BX, es conocido como registro base y es el único de propósito general. Este lo puedo utilizar para cualquier cosa. Usado para la transferencia de datos entre la memoria y el procesador. Yo puedo estar mandando información con este registro de un lado hacia otro, utilizando cualquier dispositivo, pero esto va directamente hacia el procesador. Luego tenemos el registro CX, se utiliza como contador de bucles, operaciones con cadenas y desplazamientos. Dentro del código se utilizan mucho los bucles porque como la información muchas veces da muchas vueltas, si queremos colocar un código o una cadena, por ejemplo, queremos que aparezca en pantalla, para que aparezca esa cadena muchas veces se utilizan bucles y estos bucles son manipulados por el CX. El CX va contando cuántas veces va dando vueltas y cuántas veces tiene que aparecer esas vueltas para que las letras ya formen la cadena. Luego tenemos el DX, se utiliza para operaciones de multiplicación y división junto con AX. Y en operaciones de entrada y salida de puertos, su mitad inferior contiene el número de puertos. Ya vamos a ver a qué se refiere cuando dice mitad inferior. Entonces este prácticamente lo que hace es que también ejecuta instrucciones, pero es muy enfocado hacia la multiplicación y la división. Los registros índices se conocen como SI y el DI. Están disponibles para direccionamientos indexados y para sumas y restas, que son las operaciones de punta. Acá básicamente lo que hace es direccionarme dentro del SS, me va diciendo cuál es la parte de la pila que toca ejecutarse o la parte de la pila que tiene cierta información que se está requiriendo dentro del programa. Tenemos registros índices, registro SI es el índice fuerte y el DI es el índice destino. Entonces tenemos la fuente y tenemos el destino. Requerido para operaciones con cadenas, que es lo que les estaba mencionando hace un momento. Tenemos los registros de banderas. Las banderas casi siempre se utilizan con el objetivo de ver cuál es el estado que tiene la máquina en ese momento y el resultado de cuando se haga el procesamiento de cierta información. Como les digo, estamos trabajando directamente con el hardware, necesitamos saber si algunas partes del hardware que se van a utilizar están en funcionamiento en ese momento o están disponibles para poderse ejecutar. En caso de que estén en funcionamiento, lo que trata de hacer las interrupciones es crear una pequeña interrupción en ese sistema para luego poderse ejecutar rápidamente este código y que no haga ninguna parte negativa dentro del hardware, ¿verdad? Y todo lo que funciona dentro de él. Para ello, los tipos de flags que tenemos OF, conocemos como overflow, indica desbordamiento, eso nosotros ya lo conocemos. Tenemos el DF, que es una dirección, designa dirección hacia la izquierda o hacia la derecha para mover o comparar cadenas de caracteres. Luego tenemos el IF, es una interrupción, indica una interrupción externa cuando tenemos algún periférico externo conectado a nuestra computadora, entonces a través de este pues se hace una interrupción. Tenemos el TF, es una trampa, permite la operación del procesador en modo de un paso. Digamos que es un tipo de interrupción también para poder pasar cierta información hacia otra dirección de memoria.
Tenemos el SE, es el signo, contiene el signo resultante de una operación aritmética, solo contiene el signo. El ZF es el 0, indica el resultado de una operación aritmética o de una comparación. Cuando nosotros tenemos 0, este 0 lo traduce hacia, si la comparación es exacta, entonces el resultado es un 0 y este lo guarda dentro de una bandera en cierta parte de algún programa, pues esto puede ser útil. Tenemos el PF, es el de paridad, indica paridad par o impar. La paridad, como recordamos, la utilizamos cuando enviamos un mensaje y nosotros queremos saber si ese mensaje se envió o no se envió, pues vamos a ver si es par. Si es par es porque sí fue enviado y recibido el mensaje, y si es impar, entonces solo fue enviado pero no fue recibido. Entonces para eso también se utiliza esta bandera de paridad, para saber la exactitud de cuando se envió una información y si ésta se recibió o no. Tenemos un acarreo, contiene el que se conoce como CF, contiene el acarreo de un orden más alto después de una operación aritmética. Digamos que si estamos sumando información y guardamos una información, una variable temporal, y esta se maneja con esta bandera de acarreo y indica que no solo tenemos esa información, sino que también la que está en la temporal, en las operaciones aritméticas como tal. El proceso del ensamblado es de la siguiente forma: tenemos el programa, luego se compila, pasa por el lenguaje ensamblador, se ensambla. En el momento que se ensambla es cuando se pasa hacia el código máquina y por último ya se ejecuta en el CPU, ¿verdad? Esa es la forma. El lenguaje interactúa directamente con los dispositivos de hardware y dispositivos lógicos como la memoria y el CPU, lo que hablamos hace un momento. También existe la programación híbrida. Existe programación o existen lenguajes que pueden hacer esta combinación dentro de que puede combinar el lenguaje ensamblador con código de alto nivel, y por eso es que vemos acá el esquema que dice que vamos a tener una combinación entre código de alto nivel con código de bajo nivel. Y acá tenemos un programa. Este es un programa híbrido en Pascal y ensamblador. Tenemos acá las instrucciones de Pascal, por ejemplo el useCrt lo utilizamos para Pascal, el var para poder crear variables n1, n2, res, van a ser de tipo entero. Tenemos un inicio, writeLine pues significa que aparezca en pantalla, introduce un número, readLine significa que lo va a almacenar dentro de la variable n1. Luego writeLine otra vez introduce un número, aparece en pantalla y lo guarda dentro de la variable n2. Entonces acá ya aparece el assembler. Solo colocamos la palabra reservada ASM y ya indicamos que estamos trabajando en assembler. Entonces ya empezamos a mover los registros. La variable 1 la vamos a mover hacia el registro X y luego le vamos a sumar a esa variable que está dentro del registro X, le vamos a sumar el n2. Que esta información es la que ingresó el usuario. Luego tenemos que vamos a mover el valor que tiene el AX, que tiene la suma de n1 más n2, lo vamos a guardar dentro de la variable que se llama res y vamos a terminar. Acá cuando aparece en pantalla el resultado de la suma es dónde lo va a guardar o dónde está guardado, en res, que res fue manipulado por el lenguaje ensamblador. readLine lo que hace es detener un momento la pantalla para mostrar el resultado y termina en el end. Esta es la forma como combina el lenguaje Pascal con el ensamblador. Esta parte de cuando guarda la información y todo esto, pues se puede hacer con código normal de Pascal, ¿verdad? Pero para que vean la interacción que hay entre un lenguaje de alto nivel con uno de bajo nivel, para eso se hizo este ejemplo. Es muy buen ejemplo para que veamos cómo interactúa y cómo es la forma de trabajar del código ensamblador. Dentro de las aplicaciones del código ensamblador o del lenguaje ensamblador están las siguientes. Como dice acá, no es para gente común y corriente, sino para profesionales en el área de computación que están obligados a conocer este lenguaje, ya que proporciona una serie de características que no se pueden encontrar en los lenguajes de alto nivel. Estos pues solo los utilizamos en el momento que creamos conveniente
ya que acá pues no podemos utilizar el lenguaje ensamblador para cualquier problema que queramos solucionar, sino para problemas muy específicos. Se pueden acceder a cualquier localidad de la memoria RAM, se puede programar virus debido a que se tiene un acceso total a casi todo el hardware de la computadora vía interrupciones de software, que es lo que hablamos hace un momento. Se hacen muchas interrupciones. Se pueden programar drivers de cualquier dispositivo, eso también lo podemos hacer en Assembler. Podemos hacer programación de microcontroladores, creación de compiladores. Se puede acceder directamente a los dispositivos de entrada y salida, que es una de las partes que más se utiliza, ¿verdad? Poder hacer esta parte de ingresar o acceder a los dispositivos de entrada y salida cuando estamos creando algún tipo de circuito. Las ramas en que se aplica: los sistemas embebidos o sistemas que yo no puedo cambiar su código y que está ahí guardado, ¿verdad? Como por ejemplo el código de una impresora, el código de las cámaras, autos, juguetes, etcétera. Pues yo no lo puedo tocar porque está embebido. Industria y manufactura, adquisición de datos y control de robots, pues eso también se puede manejar con Assembler. Transporte y aeronáutica, los barcos, aviones, sondas espaciales, etcétera. Su programación debe ser muy eficiente, muy rápida. Entonces por eso en muchas partes se trabajan con Assembler. Graficación, multimedia, cine y videojuegos. No vamos a decir que todos los videojuegos o todo el cine se programa con esto, pero hay mucho multimedia que utiliza el Assembler. Tenemos el procesamiento de señales, voz e imágenes. Esto también lo podemos hacer con Assembler. Hay algunos ejemplos en internet que ustedes pueden ver que el sonido se puede también trabajar con Assembler. Ustedes si investigan y ven algunos ejemplos se van a dar cuenta que también podemos manipular esa parte con Assembler. Armamento y defensa, pues también se puede utilizar Assembler. Acá tengo un ejercicio. Este ejercicio sí necesito que ustedes me lo realicen. El ejercicio consiste en lo siguiente: model small, bueno, están todas estas líneas de código. Lo que necesito que me realicen es que a la par de cada línea de código, las primeras 4 líneas no quiero que las vean, sino que desde la número 5 hasta la última, según lo que vimos en esta clase o según lo que les hablé hace un momento, según lo que se vio ahí y según lo que ustedes analicen. ¿Qué es lo que hace cada línea de código? A la par me van a colocar en forma de comentario qué es lo que está haciendo cada línea de código según lo que se vio en la clase y según lo que ustedes analizan, lo que ustedes investiguen si ustedes quieren. Pero lo que yo necesito es que a la par de cada línea usted me coloque qué es lo que hace cada línea de código. Para así en la próxima clase pues ya vamos a ver una emulación del programa. Y vamos a ver qué es lo que hace cada línea de código y qué es lo que hace este programa al final. Entonces ustedes analizan cada línea, me colocan en el comentario lo que ustedes quieran colocarme. Si no saben algo específico, pues la idea que tengan, eso es lo que quiero que analicen el código de lo que me interesa. Y me colocan a la par de cada uno qué es lo que hace. Y al final me colocan un comentario donde me van a decir qué es lo que el programa o este programita está haciendo a su criterio, qué es lo que hace. Eso es lo que necesito que realicen como tarea. No está compleja, si se dan cuenta el código realmente está bastante corto, entonces lo van a poder hacer en un tiempo muy corto también. Tienen hasta el próximo de este sábado de mañana en 8 para que lo puedan hacer y que me manden, yo voy a colocar un espacio en la plataforma para que lo manden ahí y me den todos los comentarios de cada línea de código y qué es lo que hace el programa. Esa es la tarea para esta semana. Recuerden seguir trabajando con su proyecto, ya pronto será la entrega del traductor, entonces por favor estén trabajando en esa parte. Yo pronto les estaré enviando su zona, cuánto llevan hasta este momento, pero como faltan algunas tareas muy cortas aún, entonces por eso es que aún no se los envío. Y además
también hagan su resumen de esta clase, lo suben al foro que voy a estar aperturando el día de mañana, sábado, para que ustedes puedan ganarse algunos puntos ahí. Les agradezco por su atención. Yo sé que tal vez es mucha información para una clase, pero es necesario que en esta clase se pueda abarcar esto para que ustedes empiecen a analizar y a ver todas las instrucciones del lenguaje Assembler. En la próxima clase seguiremos viendo este código del lenguaje Assembler y voy a tratar de darles un resumen para que vean lo más importante de la clase, y vamos a ejecutar algunos programas para que ustedes vean la ejecución en lenguaje Assembler. Les agradezco su atención. Nos escuchamos en la próxima clase.